Lo básico es, pues, 5 minutos de Duolingo o escuchar por 15 minutos, no sé, algo, ver una serie. Ya he mirado muchísimas series en francés ahora solo para escuchar francés. Ya. Ojalá sean interesantes, pero la idea es que tener algo como de fondo. Y esas tres cosas, por ejemplo, tú tienes, no sé, el lunes, el miércoles, el viernes, el primer día trabajas lo de escuchar e entender, porque una cosa es escuchar pasivo, como les digo, y otra cosa, sentarte, escuchar un minuto y tener que escribirlo todo bien. Eso es una cosa completamente diferente y traducirlo, ¿ya? O contestarlas, ¿saben? Como en las pruebas del colegio, de la universidad, te dan 3 respuestas, ¿de qué están hablando? Y tú dices, de esto. ¿Él está de acuerdo? Sí, no, no sé. Ya, y tú dices, sí, está de acuerdo. Y así vas comprendiendo si estás, si tienes idea de lo que está pasando en este idioma. Y si tienes idea, pues ya vamos bien. Y significa que pues vas mejorando y ya eso va a ser lo más importante, ¿ya? Porque lo necesitaremos en cualquier situación. Si no sabes hablar, igualmente entender te va a servir muchísimo. Porque, bueno, ¿para qué vamos a aprender una frase que va a ser una pregunta? Откуда ты? ¿Sí? ¿De dónde vienes? ¿O a qué te dedicas? ¿Чем ты занимаешься? ¿Чем ты занимаешься? И yo te contesto, я занимаюсь блогингом, каждый день я преподаю языки, и еще помимо этого у меня есть агентство для иностранцев России. Bueno, ¿y qué te sirve esto? Y tú me dices, da. Sí, como siempre, ¿no? Siempre tenemos que decir algo en plan, sí, sí, te estoy escuchando, pero en realidad no. Entonces, esto es punto uno, lo hacemos, por ejemplo, el lunes, ¿sí? No importa tanto el tiempo, pero más como un mínimo de tu tarea. Como les dije, es importante llegar a un resultado. Que después de esto tú digas, ok, después de esta hora voy a entender la palabra, no sé, que acabo de decir, que агентство для иностранцев, voy a comprender я знаю, y luego la segunda vez que escuche esto, ya va a ser fácil. Entonces es mi resultado de hoy. Mi pequeñito resultado porque tengo que darme un abrazo y decir que soy genial y de verdad, bueno, he conseguido algo. Porque el problema con los idiomas es que nunca llegamos a un resultado, como que no cada uno quiere pasar exámenes del nivel y no cada uno estudia en la universidad para que alguien te diga, sí, aprobaste. La vida, ¿no? Es nuestro examen. Entonces, como que nunca alguien te dice, oye, tú vas bien, tú ya entiendes muchísimo. Y para eso necesitamos decirnoslo a nosotros. Entonces, el lunes hacemos el entender, el miércoles hacemos el hablar. El hablar es lo más, yo creo que lo más fácil, lo más sensato es, primero, estar escuchando algo y repetir. Puede ser un podcast y si, por ejemplo, tú conoces el texto, ya has comprendido que se está hablando, puedes escucharlo una segunda vez, una tercera vez, hablar con ellos. Ya sabes qué va a contestar o, por ejemplo, sabes cómo se pronuncia y practicas solamente el hablar. Porque tengo alumnos que ya tienen un buen nivel, pero cuando hablan no se les entiende. Y esto está fatal. Hay que trabajar la pronunciación para que te entiendan, si no, todo eso no tiene sentido, chicos. Sí, y igual hay un cierto nivel que igual te entienden, ¿sí? Y yo lo veo con los latinos que están viviendo acá en Rusia y no se esfuerzan para hablar y se les nota, pero igual le comunican, ¿sí? Dan clases y son exitosos. Pero a veces no entendemos, de verdad no entendemos como alumnos o como sus amigos. Y yo creo que no es algo bueno. Y pues el viernes hacemos nuestra gramática. Eso significa leer y solo dedicar tiempo a comprender las reglas. Por ejemplo, si quiero decir en ruso, si te doy un libro, ¿lo vas a leer? Y yo pienso, ajá,
En español, si te doy un libro. Eso sale en presente. Pero si lo digo en ruso, va a ser el futuro. Porque no tenemos esta regla del español e inglés y después de sí tenemos futuro. Y va a ser если я dam тебе книгу. Si te doy este libro, ¿sí? Если я dam тебе книгу. ¿Lo vas a leer? Ты ее прочитаешь? Ты ее прочитаешь? Eso es muy distinto del español. Eso lo tengo que aprender. Entonces yo me apunto. Если más futuro. ¿Cuál es la forma del futuro en ruso? Ajá, tenemos dos, una continua y una corta, como que te daré el libro, entonces, si te diera ya es algo que no es muy real, y yo hablo de una situación real. Sí, если я дам тебе книгу, ты ее прочитаешь? Exactamente, sí, y si necesitamos una acción en el futuro, el verbo va a ser con la forma perfectiva дать и perfectiva прочитать. Если я дам, я futuro dam, ты прочитаешь. ¿Sí? Y así funciona. Y eso significa que estoy trabajando en gramática. Luego yo pongo, por ejemplo, cambio yo, si yo te doy un libro, yo pongo tú. Si tú me das el libro, si tú le das el libro a ella lo leería. Y ahí pues cambia la forma de verbo y tú vas practicando ya muchas más cosas. Y así funciona. Y lo mejor, les aconsejo, escribirlo todo y tener un cuadernito como yo y pues tener apuntos y escribir las formas más útiles, porque igual no tiene sentido, porque, por ejemplo, en ruso tú puedes aprender los casos para cada palabra del mundo. Pero si, no sé, estuve pensando hoy que, bueno, es igual. Tenía pensado un ejemplo, извиниться передо мной y como disculparte de mí, ¿sí? O de frente de mí. Y si pienso que solo necesito dos o tres formas, como передо мной, перед ним, y a veces no necesitas saber todas las 6, solo se utilizan 2 y entonces tú tienes que aprender estas 2 y va a estar bien. Y eso es mi consejo y claramente en otras situaciones vas a necesitar otras formas, pero así es el proceso, que tú escribes todas las formas, pero luego, por ejemplo, te aprendes 2 o 3. Y yo cuando te pregunte, ¿cómo dices encender la computadora? Y que tú me digas rapidísimo, que включить компьютер. Включить компьютер. Y como nos decían en el colegio, que te despierten en el medio de la noche y tú digas al tiro la respuesta. Así tienes que aprender, pues, para, no sé, estos materiales para el examen. Y así tienen que ser con las frases más esenciales.